De las operaciones que nos pidió el usuario, nos faltan el ordenamiento. Fíjense, el ordenamiento, lo que hicimos en el botón de ordenamiento, ahorita lo vamos a repasar, es crear un arreglo y luego ese arreglo ordenarlo y luego regresarlo a una columna del JTable. Y tenemos por ahí, bueno, vamos a recordarlo. Vamos a, viene siendo arreglo encapsulado. Como tomamos el ejercicio del anterior, entonces pues ya está codificado el botón ordenar. Tal vez este botón no se va a notar tanto el ahorro que podemos lograr como en el botón calcular. En el botón calcular realmente ya no hicimos ningún cálculo, sino que lo hicimos a través de un objeto de la clase arreglo, pero sí tuvimos que crear un arreglo de antemano para tomar los datos del JTable y pasárselos a ese arreglo. Y con este arreglo creamos un objeto de la clase arreglo, el cual es el que sabe hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a agregar para que ordene los datos dentro de la clase arreglo? Vamos a abrir nuestra clase arreglo. Y tenemos métodos de cálculo. Pues este va a ser el método más sencillo, pudiendo ser el más complicado, pues porque vamos a aprovechar una librería, arrays.sort, el método sort, que pues no pudimos nosotros aplicar en el arreglo de objetos porque el sort no ordena objetos, arreglos de objetos, al menos no ahorita. Tenemos que por ahí complementar con otro concepto para que el array sort pueda ordenar un arreglo de objetos. Eso lo vamos a ver después. Pero de momento el array sort solo puede ordenar arreglos de tipo primitivo y valores. Buenos días. Ya, noches. Todavía no. Ok, entonces pues vamos a agregar el método, ¿sí? Public, este no va a regresar nada. Acuérdense que nuestra clase arreglo tiene internamente un objeto, un arreglo que se llama valores. Y ese es el que vamos a ordenar, el que está dentro del objeto. Ok, entonces vamos a... No va a regresar nada, por eso es void. Y se va a llamar ordenar. Y lo único que va a hacer es tomar el arreglo valores y ordenarlo. Entonces, arrays.sort valores. Es lo único que va a hacer. Bueno, me pide que agregue la librería arrays. Les decía que el botón de ordenar, pues ahí no se va a ver mucho ahorro realmente de cómo vamos a utilizar la clase arreglo. Porque a final de cuentas, pues ya habíamos creado un arreglo. Si me voy al botón ordenar, pues ya creamos un arreglo que también le llamamos valores y luego le pasamos con un ciclo todos los datos del JTable a ese arreglo y luego le aplicamos el array sort. Tal vez en este caso sí es más directo lo que hicimos que lo que vamos a hacer, porque ahora lo que voy a hacer es esto. Para no confundirme con el nombre del arreglo que tiene dentro del objeto, puede ser igual, lo puedo dejar igual, pero para no confundirme, entonces le voy a poner aquí que el arreglo se va a llamar datos. Este datos es un arreglo, no es un objeto de la clase arreglo. Entonces vamos a copiar todos los valores. Aquí sería datos. Y aquí datos también. Entonces, en este punto, hasta aquí, nosotros tenemos la información del JTable en un arreglo de tipo doble, que el arreglo se llama datos. Bueno, aquí vamos a crear un objeto de la clase arreglo. Acá le hemos puesto 4, bueno, va a poner 5. Puede ser cualquier referencia. Igual a new, arreglo. Y le vamos a pasar el arreglo datos. Recordemos que tenemos 3 constructores en la clase arreglo. El primero nos crea un arreglo de 5 elementos con ceros. El segundo
crea un arreglo de n elementos con ceros y el tercero recibe un arreglo y saca una copia de los datos para el arreglo valores del objeto. Entonces, ya ordenamos el arreglo, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de un método. Ahora ya no va a ser con el array, va a ser con el 5.ordenar. Lo que va a hacer este método es el arreglo valores que está dentro del objeto 5, lo va a ordenar. Entonces ya cuando nosotros obtengamos los elementos de ese arreglo a través del método getValor, pues ya me los va a traer ordenados. Fíjense, bueno, vamos a hacer unos pequeños ajustes aquí. Sería, no es valores.len, porque valores ya no está en este contexto, sino está dentro del objeto. Entonces sería 5.getTamaño para recorrer todos los elementos del arreglo que está dentro del objeto 5. Luego aquí le diríamos, en lugar de valores R, le pondríamos 5, que es nuestro objeto, punto, getValor en el renglón, en la posición R, y lo vamos a poner en esta posición. Valores len, pues aquí ya no aplica. Podría ser datos len en todo caso, pero estamos utilizando el objeto 5. Entonces, en lugar de valores len, aquí sería 5.getTamaño. Así, ¿verdad? Y acá es lo mismo. Aquí sería 5 getValor, el valor que está en la posición R. Como les decía, este sí fue un poquito como, pues, artificioso, porque no nos ahorramos gran cosa. De todos modos tuvimos que crear un arreglo. Ok, entonces se supone que ya está. Nada más que el ordenamiento lo estamos haciendo a través de un objeto de la clase arreglo. A ver, vamos a ejecutarlo. Buenos días. Aleatorios, calcular y aquí ordenar. Vean cómo son los mismos datos, pero ya ordenados. Descendente, nada más lo estamos recorriendo al revés. Fíjense, para comprobar que se está ordenando dentro del objeto, voy a comentar este. O sea, ahí lo que estaríamos haciendo nada más es tomar los datos del JTable, meterlos al arreglo datos y luego ese arreglo datos pasárselo al constructor del objeto 5 para que cree dentro el arreglo valores con los mismos datos. Si no le decimos que los ordene, pues el arreglo datos que está en el botón y el arreglo valores que está dentro del objeto 5, pues van a tener la información sin ordenar. Si no le digo esto, buenos días, el cambio va a ser que al ordenar, pues me los va a pasar igualitos. Me los pasa en el mismo orden porque todavía no están ordenados. Y si le digo descendente, pues nada más me los va a mostrar al revés. ¿Sí? Entonces, realmente el ordenamiento está ocurriendo dentro del objeto 5. ¿Así? Ok. Bueno, hasta ahí llegaría lo que nos pidió el usuario. Pero vamos a agregar otro método que puede ser interesante en varios sentidos. Fíjense, voy a crear por acá dos objetos. A ver, ¿cómo estará bien crearlos? Bueno, voy a tomar este. A ver si me permite hacer esto. Voy a tomar este. Ya ven que hicimos el objeto, el 4 y el 5 los pusimos en el frame, ¿verdad? Bueno, voy a poner aquí otros. A ver, ahí está bien. Así. Este va a ser el objeto
Va a ser el 6. Ah, caray. No me... A ver, lo va a desaparecer otra vez. No, ahí está. Ahí sí lo dejo. Vamos a suponer que este es el objeto 6. ¿Sí? Y le voy a poner aquí otros valores. Otros valores, 3, bueno, 6. ¿Sí se alcanza a apreciar? ¿Sí, ¿verdad? Bueno, ese es el objeto 6. Y voy a crear un objeto 7. Voy a sacar una copia de este. Y este va a ser el objeto 7. Bueno, entonces le voy a poner otros valores. La idea es que sean del mismo tamaño. O sea, y la idea es sumarlos. ¿Qué resultado me debería de dar? Y este va a ser el objeto 8. El 6, el 7 y el 8, ¿sí? A ver, ¿sí se acuerdan cómo se suman dos vectores, no? No. ¿Cómo se sumarían? Digo, es más o menos lógico. Se suman los elementos de cada posición que correspondan, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el resultado aquí? 13. Buenos días. Y luego, ¿qué sería? 7, ¿me ayudan? ¿O me corrigen si... ¿Cuánto sería? 3. Y luego, 2, quedaría el 2. 15. Y 12, ¿verdad? Ok. La idea es agregar un método que permita sumar dos vectores. Ya esto es como más interesante desde el punto de vista de matrices, de álgebra lineal. O sea, un objeto que encapsule un arreglo que sea capaz de sumar a otro objeto que trae otro arreglo ahí. ¿Ah? Entonces, aquí estamos hablando de tres objetos que van a interactuar. Vamos a crear y luego los vamos a sumar y el resultado me va a dar este objeto. Vamos a poner un método y eso es la parte central del tema del proyecto 2 y el examen 2, que los objetos pueden interactuar con objetos de su propia clase y hay muchos contextos en donde sucede. Por ejemplo, en los horarios, si yo sumo dos horarios me da otro horario. En las fracciones, si yo multiplico dos fracciones me da otra fracción. Hay muchos conceptos en donde se interactúan objetos de la misma clase y el resultado es un objeto de esa misma clase. Este es el caso. Nosotros tenemos dos objetos, el 6 y el 7 de la clase arreglo, que queremos que se sumen para que me dé un resultado que va a ser otro objeto de la misma clase. Ok, entonces vamos a agregar un método aquí, en la clase arreglo. Este método va a estar muy interesante. A ver, la idea es tener dos arreglos y que la suma me dé otro arreglo. Entonces pregunto, ¿qué tipo de dato me va a regresar? ¿Entero? A ver, vamos a ver esta figurita. ¿Qué tipo de objeto es este? ¿De qué clase? No, el objeto. A ver, ¿de qué clase son todos los objetos que hemos hecho con este ejercicio? Ahí está el acordeón. A ver, me voy para acá.
vuelvo a la pregunta. ¿De qué clase son los objetos que estamos creando en este ejercicio? Arreglo, ¿sí? Es que les digo, no son preguntas capciosas, nada más que pues para ponernos en contexto con lo que vamos a hacer. Ok, entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 son 5 objetos que hemos creado en las dos aplicaciones y todas son objetos de la clase arreglo o referencias de la clase arreglo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de resultado me va a regresar la suma de estos dos? Buenos días. ¿Qué tipo de dato, qué tipo de objeto es este? ¿Y este? ¿Y este? Todos son arreglo, ¿no? Entonces, la suma, ¿qué me va a regresar? ¿Qué resultado me va a regresar? Un arreglo. Es que lo de menos era decir, nada más decirles, mire, va a regresar un arreglo. Pero hay que entender lo que estamos haciendo. Entonces, va a regresar un arreglo. O sea, un arreglo me refiero a un objeto de la clase arreglo. El método se va a llamar suma. ¿Sí? Ahora, díganme cuántos objetos de la clase arreglo están involucrados en esa operación. ¿Dos? ¿Cuántos objetos ven ahí? Tres. Están involucrados tres objetos. Dos que se suman y el resultado. Se involucran tres objetos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este método tiene que involucrar a los tres objetos para que pueda sumar. El resultado ya lo está involucrando porque es lo que va a regresar. ¿Sí? Bueno, el primer objeto, fíjense, ¿cómo haríamos nosotros la suma de estos en código, ya en la aplicación? Suponiendo que ya alimentamos los datos como se ven ahí, la operación que haríamos nosotros es algo como esto. 8 es igual a 6.8 es el resultado donde va a quedar la suma. 6 es este objeto. Y luego el método que estamos haciendo se llama suma. Y para involucrar el segundo objeto, le tengo que pasar como parámetro. ¿Sí? Y esto lo va a poner en una referencia de arreglo. Esta es la operación que quiero hacer. Y aquí están los tres objetos. El 6 es el objeto que mandó llamar el método. 7 es un objeto que se va a pasar como parámetro al método suma. Y 8 es el resultado de la suma. Ahí están los tres objetos. Nada más que en la aplicación se llaman 6, 7 y 8. Dentro de la clase, pues no se van a llamar así. Dentro de la clase, fíjense, 6 es el objeto que mandó llamar el método, ¿no? Voy a poner por acá. Entonces, 6 se va a convertir en el objeto que manda llamar el método. Este se va a convertir en un parámetro que voy a llamar A de arreglo. Y este va a ser el resultado. Esto que estoy poniendo, bueno, lo voy a poner en otro color. Esto que estoy poniendo en rojo son como voy a manejar los tres objetos dentro del método. This se va a manejar de manera transparente porque this, todos los objetos por dentro, ¿cómo se llaman? Es el yo, ¿verdad? Todos los objetos por dentro se llaman this. Pero pues yo no me estoy diciendo yo. Simplemente me reconozco como yo. Pero en algún momento sí tengo que decir yo. Bueno, ese es el this. Entonces, el 8, perdón, el 6, voy a poner aquí unas flechitas en verde. El this viene siendo, eso no es flecha, el this viene siendo el 6. Cuando el 6 mande llamar el método, dentro del método, el 6 es el this, porque es quien mandó llamar el método. Luego el A va a ser más bien yo creo que la flechita debería ser al revés, ¿eh? Dejen ponerla al revés. El 6 se va a convertir en this. El 7 se va a convertir en A. Y el resultado va a llegar aquí a 8. Lo que está en rojo es cómo lo vamos a manejar dentro del método. Lo que está aquí en código negro, pues es cómo lo manejaríamos en la aplicación. Entonces, vamos a generar este método, ¿sí? El método de la suma. Sería
La suma me va a regresar un objeto de la clase arreglo. Luego, ¿quién mandó llamar este método? This. Voy a poner aquí un parámetro que voy a llamar A para que coincida con lo que tenemos en... Entonces, este método involucra 3 objetos de la clase arreglo. O sea, somos conscientes de que para sumar 2 vectores y que el resultado me dé un vector o un arreglo, pues estoy involucrando 3. Y aquí se ven los 3. Estos son los 3 que se están involucrando, los 3 objetos. Bueno, entonces aquí sería, voy a poner cuáles son. El primero es el que manda llamar al método. Y ese viene siendo el this. El que manda llamar el método, dentro del método se llama this. Si lo mandó llamar 6, pues 6 dentro se llama this. Bueno, el segundo objeto es el que llega como parámetro. En este caso viene siendo A. Este parámetro pues le podemos poner cualquier nombre. Y el tercero es el que resulta de sumar this más A, que le vamos a llamar resultado. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo? A ver, ¿de qué tamaño tendría que ser? Para que se puedan sumar se tiene que cumplir un criterio, ¿no? ¿Qué se tiene que cumplir para que yo pueda sumar 2 vectores? Que los dos tengan el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, que tanto la longitud de dis como la longitud de A, ya dentro del método, sean del mismo tamaño, porque quien va a resolver, pues es el método. La aplicación simplemente lo manda a llamar, pero quien va a hacer la lógica es el método. Entonces, es lo primero que vamos a hacer aquí. Vamos a decir, si, ¿cómo verifico que sean del mismo tamaño? Es un parámetro. O sea, este va a llegar aquí. Cuando se manda a llamar, cuando se hace la suma, este 7 se convierte en A. ¿Sí? El 6 se convierte en dis y el resultado lo vamos a guardar en 8. Bueno, entonces, acuérdense, lo que está en rojo son los objetos que vamos a manejar en el método. Lo que está en negro es lo que se va a manejar en la aplicación. O en la aplicación podrían ser otros también, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo verificamos que los tamaños son iguales? ¿Quiénes tienen que ser iguales? Dis y A son los que se van a sumar. ¿Hay un método que me diga qué tamaño tiene cada uno? ¿Cómo se llama el método? A ver, ahí está. Dígame cómo se llama el método. GetTamaño. GetTamaño me va a decir cuántos elementos tiene el arreglo valores de dis y de A. Ok, entonces vamos a decirle, si le puedo poner o no el dis porque estoy dentro del objeto que mandó llamar el método. GetTamaño, si es diferente de A.getTamaño, quiere decir que no se pueden sumar. ¿Sí? No, si son diferentes, no se pueden sumar. Y entonces ya no voy a hacer nada, excepto que tengo que regresar un objeto de la clase arreglo. Si lo dejo así, bueno, si eso es falso, entonces ya voy a empezar a hacer la suma. Pero si eso es verdadero, quiere decir que son diferentes. Lo hice así para no poner en la parte falsa un código muy grande. Entonces, estamos preguntando, si el tamaño de dis es el que mandó llamar el método, es diferente del tamaño de A, es el objeto que llegó aquí. Si son diferentes, entonces no se pueden sumar. Lo que vamos a regresar es un nuevo objeto, porque tenemos que regresar un objeto de la clase arreglo. Pero si no se pueden sumar, ¿qué vamos a regresar? Un arreglo, así. Bueno, si estamos aquí es que sí se pueden sumar.
Si esto es falso, pues no lo va a hacer y se va a venir para acá, ¿verdad? Quiere decir que sí se pueden sumar. Ok, si estamos aquí es porque los tamaños son iguales y se pueden sumar. ¿De qué tamaño va a ser el objeto resultante de la suma? ¿Cuántos elementos va a tener? O sea, estos se pueden sumar porque tienen 6 y 6. 6 elementos, 6 elementos. ¿Cuántos elementos va a tener el resultado? 6 también. Entonces, el tamaño de la matriz resultante la voy a tomar ya sea de dis o de A, del tamaño de dis o del tamaño de A. Yo lo voy a tomar del tamaño de dis. Voy a crear un objeto en donde voy a hacer la suma. Ese dijimos que la vamos a llamar resultado o resultante. Resultado, ¿sí? Bueno, arreglo. Resultado es igual a un nuevo arreglo. Yo sé que va a tener el mismo número de elementos de dis o el mismo número de elementos de A. ¿Sí? Entonces voy a usar el segundo constructor. Le voy a decir get tamaño. ¿Sí? Nomás que es un método. ¿De dónde estamos tomando ese tamaño? ¿De cuál de los? Puede ser de dis o puede ser de A porque debe ser del mismo tamaño. ¿De cuál de los dos objetos lo estamos tomando? ¿De dis o de A? Es que si lo quisiera tomar de A, pues le tendría que poner aquí A. Ya sé que me da lo mismo porque son del mismo tamaño, si no, no estuviéramos ahí. Pero a lo que voy es que aquí da lo mismo ponerle dis que no ponérselo. Porque si no le pongo dis, me estoy refiriendo al objeto actual. El objeto actual siempre va a ser dis. En este caso, en la aplicación es el objeto 6. Bueno, entonces, estamos usando segundo constructor, ¿sí? Quiere decir que aquí va a crear, viendo el ejemplo, me va a crear un arreglo de 6 elementos, pero con puros ceros. Yo tengo que hacer la suma. Aquí tenemos que hacer la lógica de la suma. Entonces, segundo constructor, ¿sí? A ver, ahorita que les dije, ayúdenme por favor. Les dije, ayúdenme por favor. ¿Cómo me ayudaron? Las sumas, ¿cómo las hicieron? O sea, tal vez no somos conscientes de lo que hicimos, pero lo hicimos. Para poner este 13, pues yo sumé este 6 y este 7, ¿no? O sea, hicimos un ciclo que recorre cada elemento de este. Acuérdense que dentro del método no se llaman 6 ni se llama 7. Se llama dis y se llama A. Y este se llama resultado. Bueno, vamos a recorrer al mismo tiempo el arreglo que está dentro de dis y por cada elemento le vamos a sumar el que está en la misma posición de A y lo vamos a dejar en el resultado. ¿Cómo obtenemos los valores del elemento que está dentro de dis? Pues con el getValor. ¿Cómo obtenemos los valores de los elementos que están dentro de A? Pues con A.getValor. ¿Y cómo le vamos a poner los datos a este? Con el setValor. Entonces, lo que vamos a hacer es un ciclo que recorra al mismo tiempo los tres objetos, los arreglos de los tres objetos. Nada más que de los dos primeros vamos a tomar el get porque queremos los valores y los vamos a sumar. Y el resultado se los vamos a poner con un set al tercer objeto, al resultado. Vamos a codificar eso. Le diríamos for. Aquí tenemos mucho de dónde tomar el límite. Voy a ponerle int i igual 0. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la i? Pues puede ser get tamaño de dis, get tamaño de A o get tamaño de resultado porque son del mismo tamaño. Vamos a ponerlo ahora de resultado. Punto get tamaño. Yo estoy poniendo un ejemplo de 6, pero este puede ser cualquier tamaño, ¿no? Y más. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la suma de lo que obtengamos de dis y de A y lo vamos a poner en resultado. Entonces le vamos a decir resultado punto set valor. Valor me pide dos parámetros, el valor y la posición. La posición pues es la misma i porque se están recorriendo simultáneamente. ¿Cómo voy a poner o qué valor voy a poner? La suma de lo que tenga dis más la suma de lo que tenga A en esa posición. ¿Y cómo voy a obtener esos valores? Con el getValor. Entonces le pondría
Le puedo poner o no this aquí. Get valor y más a punto get valor y. Entonces, al resultado le estamos aplicando el set valor. ¿Y el valor que le estamos grabando o poniendo cuál es? La suma de lo que tiene en la misma posición, this y a. ¿Y cómo obtenemos esos valores? Con el get valor. Entonces ya tenemos aquí, ya tenemos la suma. ¿Qué nos falta? Me marca error. ¿Qué falta? Falta regresar el resultado, ¿sí? Tengo que regresar un arreglo. Cuando fue falso, regresé un arreglo en blanco. Entonces, me falta regresar resultado. El resultado se va a asignar pues al que la aplicación diga dónde quiere que ponga el resultado de la suma. Cuando ya está. Ya está en nuestro método suma. Ahora voy a codificar esto, pero pues le voy a poner estos valores, ¿sí? Entonces me voy a ir a la aplicación, lo voy a hacer en modo consola para no tardarnos tanto. Entonces me voy a ir al modo consola y voy a crear el objeto el 6 y el 7. A ver, voy a crear el objeto arreglo 6 es igual a new arreglo. Ya no estamos dentro de la clase, estamos en la aplicación. Ya no tengo acceso a nada de la clase. Entonces, más que lo que me digan los métodos que son públicos. Arreglo, le voy a poner 6, ¿sí? Y voy a través de del método set valor, lo voy a hacer 6 veces. 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí la posición, el set valor me pide valor y posición. Valor y la posición va a ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego acá, pues voy a copiar los valores a ver, se los aprenden, por favor. 639,054. 639. A ver. 639,054. ¿Sí quedó así? Ok, ¿va? Bueno, nada más por variar, nada más por mortificar, voy a crear el objeto 7 de otra forma. ¿Sí? Claro, el objeto 7 le tengo que asignar estos datos para que yo pueda comprobar que se va a hacer bien la suma. Entonces le vamos a decir, voy a decirle aquí, ¿cuál constructor estoy usando aquí? ¿El primero, segundo, tercero? El segundo, ¿va? Ok, arreglo 7. Y lo voy a crear así, new, arreglo. Y aquí, le voy a decir, no, eso no va aquí. Miren, voy a crear un arreglo. Doble Y, no sé. Y voy a poner los elementos así. A ver, voy a poner los elementos del 7. 74 menos 6, 2, 18. 74. Bueno, si los copio de aquí, ¿qué pasa? No me los podré llevar. A ver, me los voy a llevar para acá. A ver si me hace caso. Bueno, ahí están todos feos, pero ahí están. 7, 4, menos 6, 2. Bueno, tiene que ser un arreglo. Entonces aquí me faltaron los corchetes. Si son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son esos valores, ¿no? Bueno, son los mismos de acá, se supone. Son esos mismos.
Entonces, el objeto 7 lo voy a crear con el tercer constructor. Le voy a pasar el arreglo Y. ¿Sí? Y luego le voy a decir arreglo 8 es igual. El 6 le voy a decir que sume lo mismo que puse acá en el código negro. Así. El arreglo, el objeto 8 fue el resultado de sumar el 6 y el 7. ¿Sí? El 6 se convirtió en dis cuando manda ya cuando ejecuta el método. El 7 se convirtió en A, llegó el parámetro A, y el resultado se regresó y lo estamos poniendo en la referencia 8. Entonces, para verificar que esta suma se haya hecho bien, pues vamos a darle salida a los tres arreglos, a los tres objetos. System. A ver, el 6 a los 3, ¿sí? 7 y 8. Vean cómo creamos los objetos de manera diferente. El 6 fue a través del segundo constructor y luego le pusimos los datos con los métodos set, con el método set. Luego, el arreglo, el objeto 7 lo creamos con un arreglo previamente definido utilizando el tercer constructor. Y luego el 8 lo creamos a través del resultado de la suma. Vamos a probarlo. A ver, este vendría siendo son los tres últimos, ¿no? Este viene siendo el objeto 6. Ahí están los datos del objeto 6. 6, 3, 9, 0, 5 y 4. ¿Ah? Y estos son los datos del objeto 7. Ahí están los que pusimos aquí. Y estos son los datos del objeto 8. ¿Sí son los de la suma? 13, 7. A ver, ¿son estos? 13, 7, 3, 2, 15 y 12. ¿Sí? Entonces está haciendo la suma de los dos vectores. ¿Se imaginan esto para un matemático? Bueno, y eso que nada más pusimos la suma. O sea, podemos poner la multiplicación de vectores, y claro, el trabajo siempre lo va a hacer alguien, siempre. Pero la idea es que lo haga la clase y lo encapsule, lo genere, se depure, y ya después alguien que sepa matemáticas puede utilizar esta clase para hacer sumas de vectores. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, ¿sí quedó? Este método que pusimos, el de suma, lo vamos a seguir utilizando en otros ejercicios. Bueno, no precisamente este método, sino la misma idea de que tengamos objetos de la misma clase que interactúan y cuyo resultado es un objeto de esa misma clase. Entonces ahí siempre se van a involucrar dos o tres objetos de la clase, porque vamos a suponer que yo quisiera un método que multiplicara por un escalar. ¿Sí? A ver, ¿sí se acuerdan qué es multiplicar por un escalar? Un vector. Está fácil el concepto. Multiplicar por un escalar es multiplicar cada elemento por un número. Entonces, por ejemplo, si yo acá le dijera, voy a multiplicar, bueno, voy a poner aquí ahora esto, ¿sí? Voy a poner otro. Arreglo 9 es igual. Voy a tomar el 8 y lo voy a multiplicar, es un método que no tengo todavía. Lo voy a multiplicar por 10. ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado del objeto 9? Lo voy a poner acá. Todavía no tenemos ese método, ¿eh? Nada más lo estoy planteando y luego lo codificamos. Este va a ser el objeto 9. 9 no, 9. A ver, díganme, ¿cuáles deberían ser los valores que tengo aquí? Esto es multiplicar por un escalar, ¿sí? Se toma cada elemento y se multiplica por el escalar.
Entonces, ¿cuánto me tiene que dar aquí? Tomé el 10 para que sea fácil, ¿no? ¿Qué me tiene que dar aquí? 130 y luego aquí 70, 30. Por eso tomé el 10, ¿eh? Pudo haber sido cualquier otro número. ¿Aquí cuánto? 150 y acá 120, ¿no? ¿Así? ¿Cómo haríamos un método que desarrollar esa operación? Aquí solo nada más tenemos dos objetos de la clase arreglo. El 8, que viene siendo el que va a mandar llamar el método, que sería dis, y el 9, que es el resultado. Pero este 10, pues este no es un objeto de la clase arreglo, este es un valor de tipo numérico, real. Entonces, ese método, ¿cómo lo generaríamos acá? Lo voy a poner en la clase arreglo, voy a poner en método, bueno, multiplicación por un escalar. ¿Sí? Es público porque es método. ¿Qué tipo de resultado me regresaría? A ver, analizando esta operación, un arreglo, me va a regresar un arreglo. Ok. Pero ahora el parámetro, pues ya no va a ser un arreglo. Entonces sería arreglo, multiplicación. ¿Sí? ¿Y qué parámetro voy a recibir? Ya no voy a recibir un arreglo. De acuerdo a la operación, tengo que recibir un número, ¿no? Y este número, pues podría ser entero, pero más general, un doble. Entonces va a recibir un doble, que precisamente es el escalar por el que lo va a multiplicar. Entonces aquí solo involucra dos objetos de la clase arreglo. Dos objetos de la clase arreglo, ¿sí? El primero, pues siempre el primero va a ser el que manda a llamar el método, que es dis. El que manda llamar al método. En este caso es dis. Y el segundo es el que resulta de multiplicar dis por el escalar. Y este le vamos a llamar resultado también. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna restricción del tamaño? Ya ven que en la suma de dos vectores, de dos arreglos, teníamos que checar que fueran del mismo tamaño. Es esta validación, ¿no? Pero acá realmente no necesitamos, o sea, es nada más multiplicar cada elemento por un número. Entonces el tamaño va a quedar igual. Aquí no tenemos que validar. Entonces, el tamaño del objeto 9, pues es el mismo tamaño del 8, ¿verdad? O sea, en cuanto a número de elementos. Por lo tanto, voy a crear este objeto, este dentro del método no se llama 9, se llama resultado. Y este dentro del método no se llama 8, se llama dis. Entonces le pondríamos aquí arreglo, arreglo, resultado es igual. Estamos en la clase, no estamos en la aplicación. Es igual a new, arreglo, y voy a usar el segundo constructor, que le paso un número y de ese tamaño me deje el arreglo. Entonces el tamaño pues va a ser de dis. Puede ser dis o sin ponerle dis, get tamaño. ¿Sí? El tamaño del arreglo resultante va a ser igual que el que mandó a llamar el método. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar, vamos a recorrer ambos arreglos, tanto de dis como de resultado, y a dis le vamos a pedir con get valor y lo vamos a multiplicar por el escalar y el resultado lo vamos a poner en resultado. Entonces sería un for y menor que qué. Pues puede ser dis get tamaño o puede ser resultado. Los dos son del mismo tamaño. Y lo que vamos a hacer es en resultado, ahí es donde vamos a poner la multiplicación, ¿verdad?
resultado.setValor, lo vamos a poner en la posición I, pero lo que vamos a poner es lo que tenga dis en esa posición multiplicado por el escalar. Aquí es donde cada elemento se va a multiplicar por el escalar. Entonces le diríamos dis o sin ponerle dis. Ese dis lo podemos omitir. Get valor y así. Estamos recorriendo simultáneamente tanto dis como resultado. Por cada elemento, al resultado le vamos a poner un valor. Por eso estamos usando el set valor. ¿Qué valor le vamos a poner? Lo que le pidamos a dis con get valor de esa posición multiplicado por el escalar que llegó aquí. ¿Sí? Entonces ya lo único que nos falta es que regresar resultado. Aquí que me está marcando, es que le puse R, ¿verdad? Es I. ¿Ya quedó? Bueno, ahora sí vamos a probarlo en la aplicación. Vamos a decirle aquí, ya estoy en la aplicación, ¿eh? Voy a hacer esta operación, esta que marqué aquí. El 9 va a ser el 8 multiplicado por 10. Entonces ya le vamos a poner aquí. Arreglo. Le tenemos que poner el nombre de la clase porque es un objeto nuevo. 9 es igual a 8 multiplicación por 10, o por el número que quieran, ¿no? El 9 va a ser el 8 multiplicado por 10. Y entonces vamos a darle salida al 9. Vean cómo en la aplicación se simplifica mucho la complejidad de las operaciones de matrices, porque nada más estamos creando objetos, pasándole datos y mandando llamar las operaciones. ¿Sí? Entonces vamos a probar esto. Pues ya tenemos, este es el 8, ¿verdad? Y el 9 es nada más lo mismo, pero por 10. Claro, yo puse por 10 para ver rápidamente, verificar rápidamente el resultado. Pero pues puede ser cualquier número. Yo le puedo decir, pues ahora multiplícalo por 125.87, por ejemplo. O bueno, por ese número que se ve ahí. O sea, cualquier escalar. Lo ejecuto y tiene que ser, por ejemplo, este 1506.31 debe ser la multiplicación de 13 por 115.87. Y ya me da otros resultados. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas? Quería empezar hoy otro ejercicio, pero no creo que podamos. ¿Te marca error? A ver, ahí voy, ¿sí? ¿El de ayer no lo resolviste?